Saludos cordiales, queridos hermanos. Dios les bendiga abundantemente a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes este espacio Dosis de Fe a través del canal de YouTube de Radio Veraguas, la voz que te acompaña. Una alegría inmensa llegar a sus corazones, saber que Dios permite estos medios, la tecnología, para encontrarnos, así como ha servido para llegar a los corazones de manera engañosa en algunas ocasiones, también nos ha ayudado para llegar con la luz de la palabra de Dios a todos sus corazones. Por eso es motivo de inmensa alegría encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que envíe sobre nosotros la fuerza de su Espíritu Santo para que nosotros podamos meditar, reflexionar, obrar según el corazón de Jesús. Que nuestro corazón palpite por el amor de Dios, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Allí, en el lugar donde tú estás, encomienda a Dios las obras de tus manos para que Él las bendiga, para que Él ilumine su rostro sobre ti y te conceda siempre su favor. Estamos terminando la novena en honor a San José y muchas comunidades están celebrando esta fiesta universal porque San José es patrono de la Iglesia Universal. Pío IX hace 150 años declara a San José como patrono de la Iglesia Universal. Y el Papa Francisco dedica una carta apostólica, Patris Corde, dedicada a San José, con corazón de padre. Y es bueno que nosotros meditemos algunos puntos que son importantes en este segmento La Voz del Papa. Patris Corde, con corazón de padre. Así denomina el Papa Francisco esta carta apostólica. Así, José amó a Jesús, inicia el Papa Francisco esta carta apostólica, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. El santo, el hombre justo, San José, es capaz de asumir en su entorno, en su vida familiar, la paternidad de Jesús. Se convierte en el Padre putativo de Jesucristo. El Señor es aquel que lleva a su casa a Jesús para tenerlo como centro de su familia. Una hermosa enseñanza que nos da el Papa Francisco al respecto. También en nuestras familias, en nuestros hogares, allí donde nosotros trabajamos, lo más importante y esencial de la vida de fe es tener al Señor Jesús como centro de la familia, del trabajo, hacer de nuestros hogares, de nuestros trabajos, lugares cristocéntricos, donde el Señor sea el primero, el más importante, se convierta en el Rey de todos los corazones. El Papa Francisco dice que los evangelistas evidencian la figura, sobre todo Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fue y la misión que la providencia le confió a San José. Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo. Esto lo relata el Evangelio de Mateo. Define a José como el hombre justo. Y qué importante, porque ¿quién es el justo a los ojos de Dios? Es el hombre santo. San José nos invita con su ejemplo a que nosotros seamos santos, que seamos justos, intachables ante los ojos de Dios. Y dice el Papa, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Nosotros, los cristianos, estamos como José, invitados a hacer la voluntad de Dios.
y hacer la voluntad de Dios es la mejor decisión de nuestras vidas. Podría decir más para tocar fondo. Es la única decisión realmente importante de nuestra vida. Es la opción fundamental de nuestra existencia, hacer la voluntad de Dios. Y ese fue el llamado del Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos como norma de vida en todo lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, hacer la voluntad de Dios. Y dice el Papa, a través de los 4 sueños que tuvo, recuerden que tuvo 4 sueños, y el Papa pone las citas bíblicas, Mateo 1:20, 2:13, 19:22. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo también de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y el pueblo pagano. Por eso es importante que nosotros tengamos a José como ejemplo, porque José de alguna manera representa ese abrazo de Dios en la antigüedad y el hombre nuevo, renovado, transformado por la misericordia de Dios con la llegada de Jesús. Aprendamos estas primeras líneas porque vamos a estar meditando esta carta apostólica del Papa Francisco, Patris Cordis, a lo largo de estos días por este espacio Dosis de Fe. Ya son 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y tenemos tanto que aprender de este hombre justo a los ojos de Dios. Continuamos, vamos ahora a ver el modelo de fe. Recuerden que este segmento está dedicado a los hombres y mujeres que respondieron al Señor de una manera muy especial. Hicieron de su vida una vida justa a los ojos de Dios. Vivieron una vida santa. Y la santidad es para todos, es para ustedes, es para mí. La santidad no es para los religiosos, es para todos los hombres, para todos nosotros que somos bautizados, hijos de Dios. Y hoy vamos a ver el ejemplo de una gran mujer, una mujer especial en la vida de la iglesia, Santa Mónica, la madre de San Agustín. Nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Santa Mónica tuvo una experiencia. En primer lugar, la desposaron, o los padres, por decirlo un poquito más agradable a los oídos, dispusieron que se tenía que desposarse con un hombre, llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de un genio terrible, cuenta la historia. Además, era un hombre mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto. Pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. Hay un ejemplo para nosotros en Santa Mónica muy importante, la vida de oración. Hoy día hay muchas madres y padres preocupados por sus hijos, por la manera en que llevan la vida, un poco desordenada, apartada del amor de Dios, alejados totalmente de la iglesia. Y Santa Mónica nos enseña a perseverar en la fe. Una mujer de oración que nunca se rindió, nunca dejó de confiar
y esperar en el Señor. Una enseñanza para nosotros, porque para Dios no hay nada imposible. Santa Mónica, con sus oraciones, llegó, aunque fuese a los últimos días, ver con gran alegría la conversión de su esposo y también la conversión de su hijo que estaba perdido. Por lo tanto, un ejemplo para los padres: no dejar de pedirle a Dios por sus hijos, confiarle sus hijos a Dios, pedir por su conversión, seguir perseverando en esa oración, porque toda oración, como la de Santa Mónica, es escuchada por Dios. Dios no cierra los oídos a nuestras voces cuando suplicamos, muy por el contrario, Él siempre está abierto para acoger todas esas oraciones que deseamos elevarle, porque Él es un Padre que escucha siempre la oración de sus hijos. Ojalá que perseveremos como Santa Mónica en la oración. Continuamos. Qué alegría compartir con todos ustedes. Ahora vamos a ver Iglesia Madre y Maestra y vamos a ver la definición del pecado. Hace unos días conversamos de la soberbia, pero para entender un poco los pecados capitales, pensando, decía que mejor empecemos a entender qué es el pecado. Y vamos a tomar como referencia una cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849, porque nos da la definición de pecado. Y nos dice así: el pecado, en primer lugar, dice el Catecismo, es una falta contra la razón. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha dado sabiduría, inteligencia, razón, voluntad, libertad. Dios nos ha dado a todos la capacidad de poder razonar, de poder pensar. Por lo tanto, fíjense, los obispos, los padres de la Iglesia, en primer lugar, deciden definir el pecado como una falta contra la razón, porque el pecado nos enceguece, nos embrutece, nos hace caminar en tiniebla, en oscuridad, no nos deja ver con claridad el camino y por eso terminamos perdidos. ¿Qué más? Dice, es una falta también contra la verdad. El pecado siempre es una mentira, un engaño, una traición. Y es atentar contra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Contra el Señor. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contra la conciencia recta. Nosotros estamos llamados a hacer el bien. Estamos invitados por el Señor a hacer el bien. Nuestra conciencia debe estar siempre bien orientada hacia la verdad y hacia el amor. Una conciencia recta es aquella que juzga en primer lugar los actos del hombre, pero los hace de tal manera que estén orientados siempre al bien en relación a Dios y con los hermanos. También dicen los padres de la Iglesia, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Es importante esta definición porque es faltar, dicen los obispos, contra el amor verdadero para con Dios. A veces vivimos la vida diciendo que amamos a Dios, que creemos en Dios, pero terminamos llevando una vida al margen del amor de Dios. Vivimos una vida como paganos, totalmente alejados de Dios. Y no podemos decir que hoy estamos un rato con el Señor, después lo abandonamos para llevar una vida totalmente desorientada, llena de pecados. No, para nada. Y ese amor que nosotros le damos a Dios tiene que darse también a los hermanos. Por eso, cuando nosotros no amamos lo suficiente a nuestros hermanos, pecamos. Porque hacer el mal a los hermanos inevitablemente acarrea situaciones dolorosas, traumáticas, tristes, una vida totalmente apartada del amor que realmente debemos darle a Dios, el culto que debemos darle a Dios.
¿Y por qué nos alejamos tanto del amor de Dios y del amor al prójimo? Dicen los padres de la iglesia, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Lo dice San Agustín y lo dice también Santo Tomás. El pecado, en fin, es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, dice el Salmo 50. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. En fin, recordemos esas catequesis que nos daban en primera comunión, cuando definían el pecado como una ofensa a Dios. Nos alejamos de Dios, nos alejamos del bien y nos perdemos la salvación. Llegamos al último segmento de este espacio, Dosis de Fe, y vamos a meditar la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan 5, 31 al 47. La palabra de Dios, dice San Pablo, es viva y eficaz. Es como espada de doble filo, capaz de atravesar hasta la médula de los huesos. Y qué importante que el Evangelio de hoy nos recuerde lo importante que es el valor del testimonio de Juan el Bautista y las obras de Jesús. Importante porque el testimonio de Juan el Bautista respecto a Jesús y lo presenta a la multitud como el enviado de Dios. Hay algo que llama la atención de Juan el Bautista y es que Juan el Bautista llega a decir en su momento que es necesario que yo muera, que yo me haga pequeño y que Jesús engrandezca, que Jesús crezca. Un acto de humildad de parte de Juan el Bautista. Estamos invitados todos nosotros por el Señor a vivir la humildad. La humildad es dejar a Dios ser Dios en primer lugar, dejar que Dios gobierne, que Dios reine en nuestras vidas, que Dios haga con nosotros lo que guste. Hay una oración hermosa que dice, se dice en los talleres de oración y vida, creo que es la cuarta, que es la oración de abandono. Dice, en tus manos nos abandonamos, haz con nosotros lo que tú quieras y con los míos lo que tú desees, que se haga tu voluntad. De eso deriva la humildad, de reconocernos pequeños y reconocer la grandeza de Dios. Nos acercamos ya a la Pascua del Señor y es importante tener esa palabra de Juan el Bautista respecto a Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Hay esa disputa entre los judíos y Jesús porque no están de acuerdo con sus enseñanzas y esto lo lleva a la muerte inevitablemente. Pero esa muerte del Señor Jesús nos da la verdadera vida y vida en abundancia. Por eso vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para el encuentro con Él, que nos ayude a confiar en Él, a creer en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra luz y salvación. Él es todo para nosotros. Sus palabras son palabras de vida eterna. Su luz es nuestra luz. Pidamos que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros, que siempre nos conceda su favor. Abramos el corazón a la fe para aceptar la presencia del Señor en todas partes, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él está aquí y en todas partes. Él está siempre actuando en nuestro favor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por estar con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Que el Señor, amados hermanos,
les bendiga abundantemente a todos. Nos encontramos en otra versión de este espacio Dosis de Fe.